República de Chile, sábado 24 de enero de 2026. Hoy analizamos la distribución de las cuotas de pesca artesanal de merluza, la autorización masiva de nuevos organismos de capacitación laboral y varias normativas clave en energía y bienes nacionales. Un conjunto de textos que a primera vista parecen no tener conexión. Exacto, pero que en realidad dibujan el panorama económico y social del país. Y lo que vamos a explorar hoy es justo esa tensión que se esconde en estas páginas. ¿A qué te refieres con tensión? Pues a esa lucha constante entre la planificación del Estado desde un despacho y la vida real de la gente, la que está en la calle, en la costa o en el campo. Vale, pues vamos a meternos en harina. Empezamos en la costa, con una resolución del Ministerio de Economía. La del reparto de la merluza, esa misma, es literalmente el pan de cada día para miles de familias. Hablamos de la cuota de pesca de merluza común para 2026. Afecta a un montón de regiones, desde Coquimbo hasta Biobío. Y cuando dices reparto, es que es un reparto con todas las letras. Las cifras son muy concretas y las diferencias, bueno, abismales. Totalmente. Para que nos hagamos una idea, he estado mirando los números y es que es tela. Una de las cuotas más grandes se la lleva el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Caleta Diego Portales de Valparaíso. ¿Y de cuánto estamos hablando? Les han asignado 425.073 toneladas por semestre. Una barbaridad. Una cifra enorme, sí. ¿Y si la comparas con otras? Pues ahí está la clave. Te vas a la región de O'Higgins y te encuentras con el Sindicato de Trabajadores Independientes Las Ánimas. A ver. Pues ellos tienen asignadas 5.767 toneladas semestrales. Un momento. 5.000. 5.000. Es que la diferencia es de casi 100 veces más. ¿Cómo se gestiona eso? Pero lo que más me llama la atención es que casi todos los nombres que aparecen son de sindicatos, asociaciones gremiales. Ajá. Y yo me pregunto, ¿significa que si eres un pescador que va por libre, te quedas fuera del reparto? ¿Qué te dice eso sobre cómo funciona el sistema? Has dado en el clavo. Eso es lo fascinante de este documento. La estructura de la pesca artesanal en Chile, al menos la que el Estado reconoce, es colectiva. O sea, o estás en grupo o nada. Se ve claramente que la política es fomentar la organización formal del sector. Para el gobierno es mucho más sencillo y eficiente negociar y distribuir recursos con un sindicato de 200 personas que... Con 200 individuos por separado, claro. Exacto. En teoría esto fortalece a las comunidades, les da más poder de negociación, acceso a mejoras. Vale, lo entiendo. La fuerza del grupo. Pero sigo pensando en el que va por su cuenta. El sistema lo deja tirado. Pues no del todo. Y ahí está la sutileza del modelo. En varias regiones como Valparaíso o Coquimbo, el documento establece lo que llama una cuota residual o bolsón. Un bolsón. Sí, en Valparaíso, por ejemplo, son más de 200 toneladas. Esa es, en efecto, la red de seguridad para los pescadores no asociados. O sea, una especie de caja común para los que no están en ningún club. Justo. Y nos muestra un equilibrio muy delicado. Se incentiva la asociación, que es lo que le interesa al Estado para la gestión, pero se reconoce la existencia del individuo y se le da un hueco. Es esa tensión constante entre el colectivo y el individuo, un tema que creo que vamos a ver repetido hoy. Pues esa misma tensión entre el sistema y la persona la vemos de una forma completamente distinta en el mercado laboral. Y tanto. Porque lo de hoy es una auténtica explosión. Nos hemos encontrado con una balanza de autorizaciones para nuevas empresas de formación. Y ojo, que no hablamos de 4 o 5. Son páginas y páginas, decenas de nuevos organismos técnicos de capacitación, los famosos OTEC. Es como si de repente se hubiera abierto el grifo de la formación. Totalmente. Es que es increíble. Y los nombres son de lo más variopinto. Dan una pista de hacia dónde se está moviendo el mercado de trabajo. Tienes desde cosas muy etéreas como Centro de Capacitación Ancestros del Alma S.p.A. Ese es buenísimo. Suena a que te enseñan a alinear tus chakras para una entrevista de trabajo. Pues sí, algo así me imagino. Pero luego tienes OTEC Inclúyeme Capacitación S.p.A., que tiene un enfoque social clarísimo. Ya. O Lean Management Spa, que ese es puro lenguaje de consultoría de eficiencia. Y el que a mí me ha dejado loca, Centro de Formación Litio Spa.
Ahí está. Ese. Más específico imposible. Efectivamente, el del litio es una señal potentísima. Nos está diciendo que hay una industria estratégica con una demanda tan bestia de profesionales que ya están naciendo empresas dedicadas exclusivamente a formar a esa CEMPE. O sea, no es una ocurrencia. Para nada. Es una respuesta directa del mercado. La aprobación de todos estos OTECs, aunque las resoluciones vengan firmadas de finales de 2025, sugiere o una política pública muy fuerte o una necesidad social de reciclar y mejorar las habilidades de los trabajadores. Entiendo el argumento de que más formación siempre es bueno, pero una avalancha tan repentina de autorizaciones no corre el riesgo de crear un mercado de, no sé, de cursos basura donde la calidad brilla por su ausencia. Claro. ¿Hay algún tipo de control sobre lo que estas nuevas OTEC van a enseñar o es un sálvese quien pueda? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta está, en parte, en la burocracia. En todos estos documentos vemos las firmas de Danilo Stay Pérez y Nicolás Torga Tobar, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE. Vale. Esto no es solo un detalle, refleja un proceso administrativo masivo y continuo. Por un lado, nos dice que hay un filtro, que hay un organismo público validando a estas entidades. Pero, por otro, el volumen es tan grande que te preguntas por la capacidad real de fiscalización posterior. El Estado abre la puerta, fomenta la creación de esta oferta, pero el gran reto será asegurar que Centro de Capacitación Ancestros del Alma realmente aporta valor al currículum de una persona. Claro, que no se quede solo en un negocio para el que monta el chiringuito. Vale, y de la formación de las personas pasamos a las grandes estructuras que mueven el país. Las palancas del Estado. Justo. Aquí vemos cómo las decisiones del gobierno impactan directamente en el bolsillo y en la seguridad de la gente. Empecemos por la energía. Un tema que siempre es sensible. Hoy tenemos un decreto del Ministerio de Energía que, dicho en plata, ajusta las cuentas de lo que cuesta mantener y expandir las autopistas de la electricidad. Eso es, fija los valores de inversión para la transmisión eléctrica. Exacto. Y lo que me parece fascinante es la complejidad que hay detrás de un número que al final acaba en nuestra factura de la luz. La fórmula que usan para calcular estos costes no solo mira a Chile. ¿Ah, no? No. Coge, por ejemplo, el Consumer Price Index de Estados Unidos, o sea, su inflación, también el precio del dólar. Es una fórmula con una visión totalmente global. Y ojo, que esto no es solo una fórmula técnica. No. Es la base sobre la que se calcula una parte del coste de la electricidad. Al vincularlo a indicadores internacionales como el IPC de Estados Unidos y el dólar, el decreto está reconociendo con una honestidad brutal la dependencia de la economía chilena de factores externos. A ver si lo he entendido. Me estás diciendo que una decisión de la Reserva Federal en Washington sobre los tipos de interés que afecta a la inflación americana puede acabar influyendo en lo que se paga de luz en una casa de Valdivia. ¿Tal cual? Eso sí que es la globalización en vena. Tal cual. Porque los grandes proyectos de infraestructura eléctrica, las torres de alta tensión, los transformadores, la tecnología, mucho de eso se importa y se paga en dólares. Claro. Y la financiación de esos proyectos a menudo viene de bancos internacionales. Por lo tanto, el coste de la energía en Chile está, en parte, anclado a lo que pasa en la economía estadounidense y en los mercados de divisas. Es un cable invisible que conecta la economía doméstica con el pulso financiero mundial. Es una vulnerabilidad, en cierto modo. Bueno, y la segunda gran palanca del Estado que vemos hoy es algo que suena muy burocrático, pero que es vital para una familia que lo ha perdido todo. Sí. Asegurarse de que los papeles de su terreno están en regla. El Ministerio de Bienes Nacionales ha lanzado lo que llama un procedimiento de emergencia para, en sus palabras, sanear el dominio de la pequeña propiedad. Dos palabras clave ahí: emergencia y sanear el dominio. Exacto. Y añado una tercera. Ficha básica de emergencia, la FIBE. El llamado es específico para quienes cuenten con esa ficha. Y el detalle más importante. ¿Cuál? El Ministerio se hace cargo de todos los costes de la tramitación. Bueno, eso es fundamental. El uso de emergencia y FIBE es muy revelador. Nos está diciendo, sin lugar a dudas, que esta medida es una respuesta directa a una crisis. Un desastre natural, seguramente. Con toda probabilidad, un incendio forestal, una inundación, un terremoto, algo que ha dejado a la gente sin nada. Y sanear el dominio significa, para esa familia que ha perdido su casa, pero no su terreno, poder demostrar legalmente que ese trozo de tierra es suyo. Es la base para poder empezar de cero, ¿no? Para poder reconstruir. Es fundamental. Imagínate la situación.
Lo has perdido todo. Para acceder a un subsidio de reconstrucción, para pedir un crédito al banco para levantar una nueva casa, lo primero que te van a pedir es el título de propiedad. Claro. Si no lo tienes, o si los papeles no están en regla, estás en un limbo legal que te impide avanzar. Esta acción del Estado es una herramienta social de primer orden. Es decirle a la gente: sabemos que estáis en una situación desesperada, nosotros nos encargamos del papeleo para que podáis volver a levantaros. Es el Estado actuando como un pilar en el momento de máxima fragilidad. Justo. Pero entre decretos y regulaciones, estas páginas también nos cuentan historias mucho más pequeñas. Más humanas. Mucho más. Son los avisos que nos conectan con la vida cotidiana de las personas. Son el pulso real del país, más allá de las grandes cifras. Totalmente de acuerdo. Hoy, por ejemplo, está la citación judicial para declarar la muerte presunta de don Hugo Enrique Sánchez Peña. 24 años, desaparecido. Es que es toda una vida. Imagínate el cierre que supone esto para la familia, aunque sea un cierre administrativo y frío en un papel oficial. Es pasar de la incertidumbre a la certeza, por dolorosa que sea. Es un punto y final necesario para poder seguir adelante. Tremendo. Y de ese drama personal pasamos a la organización comunitaria. En la comuna de Negrete se publica la constitución de una nueva entidad religiosa, Sí. la Iglesia Evangélica Pentecostal, Liberación e Impacto de Dios. Nos muestra la fe, la organización de un grupo de vecinos en torno a algo que les une. Y luego, el otro extremo del espectro, el pulso constante del mundo corporativo. Exacto. Citaciones a juntas de accionistas de gigantes como Watts S.A. o empresas más pequeñas como Inversiones TF Manquehue S.p.A., el día a día del capital. Es que es eso. En unas pocas páginas tienes todo el ciclo de la vida y la sociedad, un cierre familiar, el nacimiento de una comunidad de fe y el funcionamiento rutinario de la economía. Es que estos pequeños extractos son cruciales. Nos recuerdan que detrás de las grandes políticas y las cifras económicas hay vidas individuales con sus tragedias y esperanzas, comunidades que se forman y se organizan, y empresas que navegan su día a día. Totalmente. El diario oficial es, en esencia, el registro de la vida formal de una nación, en todas sus escalas, desde el individuo hasta el Estado. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? A ver esa síntesis. Vemos al Estado gestionando sus recursos naturales, como la merluza, intentando equilibrar entre el colectivo y el individuo. Ajá. Lo vemos invirtiendo en el futuro de su gente con una avalancha de cursos de formación, aunque, con la duda sobre la calidad. Cierto. Y lo vemos regulando sectores estratégicos como la energía, atado a la economía global, y a la vez actuando como red de seguridad para los ciudadanos más vulnerables tras una catástrofe. Efectivamente. Hemos visto cómo el Estado interviene para asignar, para regular y para apoyar. Desde las toneladas de pescado en la costa hasta la escritura de una propiedad afectada por una emergencia en el interior. La planificación central está por todas partes. Y ahí queda la pregunta. Ahí queda. Y es un debate constante en cualquier sociedad moderna. En un mundo que cambia tan rápidamente, ¿cuál es el equilibrio perfecto entre esta planificación, que busca el orden y la equidad, y la autonomía y la agilidad que necesitan las comunidades, los pescadores o los emprendedores de la capacitación para innovar y prosperar por sí mismos? Es la gran pregunta. ¿Cuánto se debe dirigir desde arriba y cuánto deben hacer desde abajo?